Bueno, Rafael Escalona empezó a componer, tal vez dándole rienda suelta a una habilidad que él descubrió y que era que él era un hábil conquistador, lógicamente de mujeres, cuando le expresaba lo que sentía a través de versos o de coplas del folclore. Y por eso Escalona, a su primera sensación de enamoramiento, saca a aflorar esa habilidad de enamorar a las mujeres a través de versos, a través de poesía, a través de coplas del folclore. Y por eso su primera canción es dedicada a una dama de nombre Genoveva Manjarres, a la cual se sintió atraído desde el primer momento que la vio, pero que ella en su primer encuentro no le prestó atención, entonces fue necesario que él a través de una canción o a través de coplas o versos le manifestara sus verdaderos sentimientos hacia ella. ¿Cómo alcanzó el éxito Rafael Escalona? Bueno, Rafael Escalona alcanza el éxito o su éxito empieza a partir de que algunos intérpretes de la época, caso Guillermo Buitrago, se enteraron de la calidad de los cantos que producía Rafael Escalona, los tomaron para sí, los hicieron público a través de grabaciones y ahí entonces empieza el mundo, ese mundo que debía ser reducido para ese momento a enterarse de la calidad de compositor de Rafael Escalona, a interesarse por sus cantos, a difundirse pues su condición o su clase de compositor, y así conoce el mundo a Rafael Escalona. Y cada vez que Escalona hacía una obra dibujando la cotidianidad de su entorno, pues esto se convertía, como decirlo así, dentro de lo que era posible en pan caliente, y así se fue regando la fama de Rafael Escalona. Fueron llegando otros intérpretes en la medida que la tecnología del momento lo permitía, fue difundiéndose los cantos de Escalona y así regándose su fama. Bueno, para hablar de las apariciones del maestro Escalona, no se puede hablar de Escalona como artista, más bien se puede hablar de Escalona como personaje, como una personalidad que fue alcanzando a través de sus éxitos artísticos, porque Escalona, como sabemos, no fue intérprete. Escalona tampoco fue no era un hombre hábil para el canto, entonces él se mostraba más a través de la letra de sus cantos que otros intérpretes hacían de él que por sus propias presentaciones. Pero sí, sin duda que Escalón, de lo que se puede hablar con él en cuanto a apariciones, es que fue un relacionista público, además un hombre bien relacionado, un hombre que era un ícono cultural del Valle de Upar y por eso tenía tanta acogida donde se presentaba, pero era más una figura como personaje que como intérprete. Entonces, Escalona hasta los últimos días de su vida estuvo haciendo apariciones en público porque su presencia en eventos públicos o en cualquier tipo de reunión social era un atractivo, y entonces por eso Escalona podemos decir que sus últimas apariciones sociales siempre tuvieron la misma atracción que cuando estuvo en todo su apogeo como compositor. Podemos decir también que si hablamos de Escalona como hombre público, quizás yo creo que la última gran aparición de Rafael Escalona fue para la presentación o la entrega del premio Nobel a Gabriel García Márquez en el año 1982, cuando estuvo con una delegación vallenata en Estocolmo, incluidos los hermanos Zuleta, Poncho y Emiliano. Y ya Escalona antes había tenido apariciones públicas, lógicamente como servidor público, porque ya todos sabemos que él fue agregado cultural en Panamá o estuvo en el consulado en Panamá, y eso hace que Escalona, además de ser un hombre público por el éxito de sus canciones, además por el arraigo que tenía dentro de las jerarquías nacionales y por su propia personalidad. Bueno, el vallenato de Rafael Escalona se enmarca dentro de lo que llamamos el vallenato clásico y tradicional. Ese vallenato que no sale de puya, paseo, merengue y son. Es más, Escalona fue un hombre que se distinguió dentro de los ritmos en los cuales se enmarcaba su temática por ser un clásico en cuanto al merengue y al paseo, y algunas obras de Rafael Escalona que se pueden enmarcar dentro del ritmo son. Escalona no se le conoce, yo no le conozco por lo menos un tema en aire de puya. Escalona entonces fue un gran clásico del vallenato, quizás el mayor representante del vallenato clásico, además porque sus obras se enmarcan dentro de la función del vallenato clásico, que es la función narrativa y descriptiva, y usando además el canto vallenato como medio de comunicación
para transmitirle a sus potenciales oyentes o a sus potenciales receptores el mensaje que habla de la identidad cultural del Valle de Upar. Bueno, indudablemente que los clásicos del vallenato y específicamente los de Rafael Escalona tienen una gran diferencia al vallenato que se está haciendo en el día de hoy o que hoy se identifica como vallenato, aunque algunos lo único que tienen de vallenato es que son interpretados por personajes o por artistas que nacieron en el Valle de Upar o en Valle de Upar, pero que no conservan pues la cadencia ni la temática del vallenato clásico. Y se diferencia por lo que le decía antes, el vallenato clásico tiene delimitado los aires en los cuales se interpreta, a pesar que han ido variando en cuanto a ritmo y en cuanto a cadencia, pero el vallenato clásico tiene definido pues los ritmos que es el clásico, es paseo, puya, merengue y son. Hoy es bastante difícil distinguir en los cantos que se presentan como vallenato esas modalidades rítmicas de paseo, puya, merengue y son. Y además porque los cantos clásicos del vallenato son ensayos propiamente dicho, que tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión, abordan una temática, la desarrollan y la concluyen, que es lo que no sucede con el vallenato hoy, que básicamente intentan es llamar la atención sin que conserven una coherencia en cuanto a la estructura del mensaje. ¿Qué significa la palabra vallenato? Bueno, tenemos que entender que la palabra vallenato en su significado ha tenido varios momentos. En principio, el término vallenato se utilizaba para discriminar a aquellos personajes que por una afección cutánea de la zona le aparecían algunas pintas que nosotros después llamamos karate aquí en la zona y que para algunos que nos trataban despectivamente decían que parecíamos vallenato o los hijos de la ballena por las pintas. Luego ya los defensores de nuestra cultura, los defensores del folclore fueron buscándole un significado más familiar y entonces lo acomodamos o lo acomodaron a el gentilicio de los oriundos del Valle de Upar y lo podemos definir hoy que vallenato significa los natos de Valle de Upar. Bueno, ¿qué hace a una pieza musical ser distinguida como vallenato? Ya lo explicábamos anteriormente. El ritmo, en este caso, importa mucho o tiene mucho que ver con la distinción, la delimitación de la música vallenata. ¿Por qué? Porque nosotros ya, a pesar que históricamente el hombre oriundo del Valle de Upar no siempre cantó en aire de paseo, puya, merengue y son, sí podemos decir que después hemos llegado a lo que se llama una síntesis musical y hemos convenido que el vallenato tradicional, el vallenato clásico, tiene que enmarcarse dentro de estos cuatro ritmos, puya, paseo, merengue y son, y además una característica, porque yo siempre sostengo que la importancia del vallenato no está tanto en los ritmos, sino en el mensaje. Entonces, además de enmarcar su ritmo entre puya, paseo, merengue y son, debe conservar una característica que tiene una función específica, que es la función narrativa y descriptiva de los sucesos que acontecen alrededor del productor del canto vallenato, que es básicamente una persona que recoge lo que sucede en su medio ambiente y lo transmite a través de esta forma amena, que es lo que hoy conocemos como música vallenata. Las letras de Escalona lo que habla es de su cotidianidad, del mundo en el que él vivió, de lo que sucede en el Valle de Upar. Cuentan de las dificultades, cuenta también los momentos de placer, cuenta lo que es el compartir de esos ambientes sociales en los que transcurrió su vida, además de lo que constituyó su actividad económica. Por eso vemos que cada una de las angustias o desplaceres que vivió Rafael Escalona están dibujados a través de sus cantos, y esos cantos lo que hacen es reflejar la cultura de Escalona, que es la cultura del Valle de Upar, y por eso nos sentimos representados a través de los cantos. Escalona no hacía más que capturar sus momentos y transmitirlos en forma de copla o versos que después se conocen como cantos vallenatos, porque nacen en el Valle de Upar, además tienen una función narrativa y descriptiva
porque describen nuestro mundo y eso pues hace que Escalona sea un representante idóneo de la cultura vallenata, porque no solo es un vallenato, sino que transmite su cultura a través de cantos. No hay duda que la obra de Escalona contribuyó a la identidad y a la cultura colombiana. ¿Por qué? Porque habla de un territorio específico de Colombia, habla de una forma de ser, habla de una forma de comportarse y además de una forma de transmitir. Y esto ha permitido que más regiones de Colombia se vayan identificando con esta forma de ser y esta forma de sentir y se involucren también en la producción de cantos vallenatos. Es más, yo podría decir hoy que como la filosofía nació en Grecia, pero hay filósofos en todo el mundo, el vallenato nació en el Valle de Upar, pero hoy existen compositores que sienten el vallenato, la identidad cultural del vallenato en cualquier parte del mundo. Por eso yo podría decir hoy que el Viejo Miguel es un vallenato que nació en San Jacinto, Bolívar, porque su autor, Adolfo Pacheco, percibió el sentimiento vallenato, vive como vallenato, aunque haya nacido en otras latitudes, y se expresa como vallenato. Por eso el vallenato hoy hace parte de una forma de ser que ha constituido identidad nacional. Bueno, el gran aporte de la obra de Escalona a la cultura colombiana es lo que hemos venido diciendo y que ahora podemos resumir. Representa la identificación de una manera de ser en un territorio particular, el cual a través de este medio que hoy llamamos canto vallenato ha impregnado a Colombia y se está extendiendo por el mundo, donde a través de cantos se nos conoce con la identidad que tenemos, la gente se impregna y hay una gran influencia. Esta contribución hace que hoy muchas personas o muchos personajes, siguiendo la línea de Rafael Escalona, hayan enriquecido y mantenido la obra cultural de los vallenatos y hoy el vallenato sea uno de los géneros musicales, o mejor, de las músicas más difundidas en Latinoamérica y se ha empezado a tomar el mundo. Por eso, como yo alguna vez di en un escrito que Escalona es el presidente del organigrama de la cultura vallenata, a partir de Escalona empieza el vallenato a difundirse, ese es su gran aporte y además en los cantos de Escalona tenemos un gran archivo histórico a través del cual se pueden estudiar las épocas a través de la cual se ha desarrollado esta parte de Colombia.